¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Este que ven aquí es el programa básico de gobierno presentado hoy por Pedro Sánchez. Matiza algunas de las propuestas incluidas en el programa de las elecciones generales del pasado mes de diciembre, aunque probablemente la rectificación que más ha llamado la atención tenga que ver con la reforma laboral. Vean lo que incluyen los socialistas en ese programa de gobierno y lo que incluyen en este documento. Programa electoral. Los y las socialistas derogaremos con carácter inmediato toda la reforma laboral del PP, que estableció un modelo de empleo precario, de bajos salarios, de despidos baratos y un sistema de relaciones laborales sin equilibrio de poder entre trabajadores y empresarios. Propuesta de gobierno. Medidas para recuperar el equilibrio en las relaciones laborales, reformando la regulación de la negociación colectiva en la reforma laboral de 2012. Bueno, como ven, unas pequeñas matizaciones que comentaremos enseguida en la mesa de debate de hoy, pero escuchen lo que decía Pablo Iglesias de este documento presentado hoy por los socialistas. Si presentan un programa que se parece mucho a nuestras propuestas, que de alguna manera les hemos podido inspirar, pues estamos encantados y eso va a hacer que sea muy sencillo, que nos podamos poner de acuerdo y ojalá en pocos días en España tengamos un gobierno de progreso. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. La polémica del día ha seguido siendo, por cierto, un asunto de títeres. Sí, los titiriteros siguen en prisión preventiva, sin fianza, bueno, según la Fiscalía, porque existe riesgo de reiteración delictiva. Es que tenían prevista otra función en Madrid, que no se llegó evidentemente a producir. Hoy ha hablado de ello la alcaldesa, que ha venido a calificar de deleznable lo ocurrido en ese espectáculo, ha pedido disculpas y ha dejado abierta la posibilidad de la renuncia o el cese de la concejala de Cultura, Celia Mayer. Un espectáculo que realmente era inaceptable, un espectáculo inadecuado para los niños, violento. Tiene que llevar a cabo una profunda investigación y ver qué responsabilidad hay, quién debió conocer y no conoció. Que veamos si efectivamente ella puede seguir o desea seguir o es lo mejor que ella siga en este equipo. En el Pleno Municipal de Ourense ha salido adelante hoy la reprobación de su alcalde del Popular, Xesús Vázquez, una iniciativa presentada por Democracia Ourensana y que ha contado con los votos a favor del Partido Socialista. El regidor les pide a ambos, a Democracia y al PSOE, que presenten una moción de censura. Quiero poner sobre el tapete aquí lo que es la gran mentira de Jesús Vázquez, la gran mentira que eres tú, un inepto y acaba alcalde. ¿Y qué ocurre? Nos vende la moto de que tiene gobiernos amigos y que él va a conseguir lo que no consiguieron los demás. Ourense es ahora mismo la tercera ciudad de Galicia. Y es posible que si tú aguantas aquí 4 años, que esperemos que no, que te podamos echar antes, Ourense quizás cuando tú te marches sea la quinta. El propio Jácome protagonizaba esta escena rocambolesca. Tras el pleno, tras sentirse insultado por un hombre que estaba a las puertas del ayuntamiento, corrió como ven tras él, pidiéndole a la policía que lo identificase para denunciarlo posteriormente. Alega que se trata del padre de una secretaria del alcalde. Luego repasamos ese momento. Bueno, y el Partido Popular busca nuevo secretario xeral después de la decisión de Alfonso Rueda de presentarse a la presidencia provincial del partido en Pontevedra. Ángeles Vázquez, Rey Varela, ambos conselleiros, o el ex Agustín Hernández están en las quinielas. El propio Rueda advierte a su sucesor de lo que le esperan al partido. De logo ten que ter unha gran conexión co presidente. Creo que iso é importante para traballar coordinadamente e despois entender que este é un gran partido que ten moitas sensibilidades, pero que todos traballamos polo mesmo objetivo e, por lo tanto, ter unha relación fluida cos presidentes provinciais, que entenda que manter a unidade do partido é algo fundamental. Bueno, y enseguida saludamos a Luciano Concheiro, hijo de exiliados gallegos en México y miembro de Morena, un partido nacido de los movimientos sociales y civiles, rupturista y que algunos equiparan, salvando las distancias, claro, con lo que está aconteciendo en España con Podemos. Luciano Concheiro, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un auténtico placer recibirlo esta noche aquí en el plato de Vía V. Lo adelantaba su presentación mi compañero Pablo Carballo, doctor en Desarrollo Rural en la Universidad de México, consultor de la FAO
vinculado, como decíamos, al movimiento Morena, que enseguida vamos a tratar de comentar exactamente, que es fundador de Greenpeace en México, hijo de exiliados gallegos, como decía, una persona con un currículum apabullante. No, por si acaso alguien no sabe quién es Luciano Concheiro y vinculaciones que tiene con personas muy retratadas aquí en Galicia, hemos preparado este perfil. La guerra civil y las simpatías republicanas de sus progenitores cambiaron el destino de estos niños. Fueron centenares, miles, los hijos de españoles que encontraron en México su nuevo hogar a partir de 1939. Así comenzó también la historia de Luciano Concheiro, mexicano pero hijo de gallegos exiliados y sobrino de una de las parejas más inolvidables que dejaron aquellos años de desgarro. Seguro que recuerdan a sus tíos, los dos enamorados que protagonizaron la obra más vendida y traducida de la literatura gallega. La revolución de las conciencias. Descendiente de gallegos idealistas, Luciano Concheiro lleva en la sangre el arte de la reivindicación. Doctor en Desarrollo Rural en la UAM de México, donde trabaja como profesor e investigador, es también consultor de la FAO y uno de los miembros de Morena. No permitiremos la corrupción. El movimiento de regeneración nacional del país. Salvando las distancias, los podríamos presentar como el equivalente al Podemos español en México, la respuesta civil transformada en partido político de izquierdas en el 2014 a la corrupción enraizada en el sistema político e institucional en el que los mexicanos confían cada vez menos. Ante un Estado criminal, plantean algunos van al otro extremo y dicen que estamos ante un no Estado de la narcopolítica, un Estado donde el ejercicio de la dominación sin ningún consenso es la constante. Hablamos de México, otrora lugar de acogida para miles de exiliados y hoy uno de los países más violentos del mundo. Según datos oficiales, desde el 2007 han desaparecido más de 26.000 personas, muchas con la complicidad de la propia policía y de los políticos. Es un infierno para las mujeres y también para los informadores. En el 2015 fue el país en el que más periodistas murieron. Luciano Concheiro no es el primer hijo de gallegos que vemos implicado en la vida social y política del país. Camilo Mouriño, hijo de Carlos Mouriño, el presidente del Celta de Vigo, fue uno de los últimos. Ocupó el cargo de secretario de Gobernación con Felipe Calderón hasta su extraña muerte en un accidente. En el campo cultural y de las letras, el legado de los españoles exiliados es más extenso. Luis Cernuda, Max Aub, León Felipe, María Zambrano. Los mexicanos siempre han reconocido esta herencia que les llegó desde el otro lado del Atlántico. Posiblemente, si el destino no lo llevara al otro extremo del océano, Concheiro sería hoy en Galicia un reconocido activista. Hay también aquí motivos para levantarse. Bueno, Luciano, pues vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar por aquí porque Luciano Concheiro nació ya en México, pero antes de empezar la entrevista nos comentaba que siempre que puede viene aquí a Galicia, así que voy a coger el guante que depositaba mi compañera Mila Méndez en ese perfil. ¿Cree que si se hubiera quedado su familia aquí en Galicia, si no hubiera tenido que recurrir al exilio como consecuencia de la guerra civil y de lo que sucedió aquí en España, usted estaría en dónde en estos momentos, teniendo en cuenta lo que está pasando en España? Seguramente militando políticamente aquí, sí. Efectivamente, empujando por un cambio y un mundo mejor. Sí. Mi padre era un hombre que antes que político, miembro del Partido Comunista, era una persona maravillosa, con un corazón inmenso, y creo que eso es lo que nos convenció a nosotros, a sus hijos. Con todo y que tengo mi madre mexicana y soy nieto de un general de la Revolución de México. Claro, entonces, o sea, que sí, por todos los lados. Me equilibrio ahí, ¿no? Sí, también tengo esa... Bueno, decíamos que está vinculado a ese movimiento político que se llama Morena, que empezó como movimiento social y acabó derivando en un partido político, que yo no sé qué vinculaciones tiene con Podemos, con lo que está pasando en estos momentos en España, con esas nuevas formaciones políticas que tratan de hacer las cosas de otra manera. Yo no sé si ve que tiene cosas que ver o no. Hay cosas que tienen que ver, yo no soy quien para opinar de la política interna, digamos, del Estado español, pero lo que sí puedo decir es que hay muchas coincidencias y creo que hoy hay una gran oportunidad, que encuentro una España que revivió, que por lo menos hay polémica, que la gente debate. En mi familia me encuentro de un lado y del otro. Yo digo, bueno, aquí hay que agradecer, no sé si a Podemos, pero a todo este cambio, ¿no? Aquí en Marea, igual en Galicia,
yo creo que hay un ánimo ahí muy importante de volver a hacer política. Eso hay que agradecerlo, yo creo que para todos. ¿Por qué surge Morena en México? ¿Qué pretende cambiar? ¿Qué estado de cosas pretende cambiar Morena? Nos proponemos, como aparecía ahí, una revolución de las conciencias. Queremos transformar radicalmente a México. México, si no le entramos con, ya no es un bisturí, sino efectivamente un gigantesco cambio, o ese país se nos está yendo entre las manos. Es de una tristeza. En 8 años hemos tenido 150,000 muertos. Si uno voltea a ver las otras guerras que hoy existen, bueno, no se encuentra estos números casi por ningún sitio. Entonces, o entramos a fondo y eso. Entonces, uno es el de la corrupción, pero el otro, y que creo que es muy importante, siendo un país tan rico, tenemos una economía un poco mayor que la española, pero un poco mayor que la española. Sin embargo, es un país donde el 50% de la población vive por debajo de los índices, digamos, básicos, de lo mínimo. Más del 50% de la población está en la pobreza y un porcentaje muy alto en la miseria. Un país tan rico que ahora, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, eso nos va pegando. Queremos cambiar eso a fondo, ¿no? Ese dicho. Bueno, hablaba de las cifras de violencia, efectivamente apabullantes, también desde aquí, las cosas que allí suceden, que ha llevado a mucha gente a considerar que México es un Estado fallido. ¿Se puede considerar un Estado fallido México? En el sentido de no ser capaz de atender pues a sus ciudadanos y de construir lo que es un Estado de derecho, desde el concepto casi tradicional. ¿Es un Estado fallido? No, yo creo que es un Estado interventor, ¿no? Como son todos los estados neoliberales, que se visten de no intervención, de achicamiento del Estado, y nunca ha estado más presente. Y además la relación entre la narcopolítica y la necropolítica, porque es la muerte que gira alrededor, el miedo y el gobierno del miedo, eso ha ido construyendo un Estado que tristemente tiene una solidez impresionante. Se tiene que cambiar, por eso hablamos desde las conciencias, desde abajo, y en eso hemos ido apurando. Estuvimos a punto de ganar 2 veces la presidencia de la República. Allí sí hay una votación directa por el que preside, y hemos logrado, creo que, avanzar fuertemente. En 18 estamos convencidos que tenemos que ganar. Narcoestado, ¿qué quieren decir con esto? Bueno, hay regiones del país totalmente ocupadas y controladas por el narco. La única forma han sido la justicia comunitaria que saca al narcotráfico, que logra reconquistar los territorios, pero el Estado no solamente lo cede, sino hay un compromiso fuerte económico, político, el puerto principal al Pacífico controlado por el narcotráfico, las mineras involucradas. O sea, hay una relación directa entre el crimen organizado que nos lleva a calcular, y a varios autores especialistas en el tema, 30% del Producto Interno Bruto pasa por el crimen organizado. Entonces, digamos así... Con la connivencia del Estado, supongo. Con una connivencia, caen unos, otros, pero bueno, ustedes acaban de ver la telenovela muy a la mexicana, ¿no? Efectivamente. Que acaba de suceder, que bueno, nadie se cree nada, todo el tiempo vamos encontrando cosas que son más y más absurdas, y parece que eso, que van a acabar haciendo la película, que es lo del fondo, ¿no? Uno de los episodios que nos llamó la atención, de las muchas cosas que suceden en México, pero que sí que llegaron hasta aquí, de alguna forma la opinión pública tuvo constancia de cosas que están sucediendo allí, es el famoso asesinato de los normalistas, que yo no sé si de alguna manera significó un antes y un después, o no. Es totalmente un antes y un después, es eso que llamamos acontecimiento. O sea, el anterior fue el 68, o sea, una cosa es vivir y la gente, y esperemos que no sea asesinato, disculpa por corregirte, estamos porque aparezcan, ¿no? Nosotros estamos insistiendo porque aparezcan. En un país con 150,000 muertos, la normalización de la violencia, de la muerte y eso, era algo que quizá era lo más duro. Es una no sociedad. Si tú me dices una sociedad fallida, quizá me vendo contigo, ¿no? Le entro a la cosa de quizá la sociedad es la que se nos empieza a desmoronar, se nos va entre los dedos, y hoy día lo importante es que la sociedad dijo basta. Sí, parece mentira, por 43 chicos, parece mentira, digamos, bueno, y hasta el gobierno empezó a jugar, a la semana aparecieron otros 43 muertos, murieron 43 frente al ejército, y empezó a jugar con el número 43 sin entender que la sociedad se había colmado y que estos chicos que son normalistas, pero normalistas campesinos, o sea, de una normal rural,
y de una federación de estudiantes increíble en el México de hoy, socialista. Entonces, que se reclaman a sí mismos socialistas y que quieren cambiar la vida. Y entonces la gente dijo, no, ya, estos no. Estos son demasiado representativos. Chicos que querían unos autobuses para llegar, casi, son simbólicos. Han entrado ahí, pero realmente es muy interesante cómo la respuesta social, que además no solamente es en México, es a nivel internacional. Tenemos todo Estados Unidos metido en ello, América Latina, también Europa. La respuesta ha sido, bueno, ¿ahí qué está sucediendo? ¿No? ¿Pero por qué con ellos? Y no, por ejemplo, con todas las mujeres, todos los feminicidios o con todos los periodistas que han sido estos asesinados en los últimos años. Sí, efectivamente llegan en una coyuntura también de un hecho simbólico que se liga con el 68, que es, ellos querían venir a la Ciudad de México a manifestarse el 2 de octubre de Tlatelolco, pero además el año anterior, más o menos en las mismas fechas, habían asesinado a 2 y el año antes, y la reforma principal que quiere imponer el gobierno, no solamente la reforma económica, la venta del petróleo, cambiar nuestra constitución para acabar vendiendo el alma si se puede, o como decía Saramago, hasta su queridísima madre, ¿no? En términos más castizos, más fuertes, ¿no? Pero, por el otro lado, básicamente quieren la reforma educativa. La reforma educativa en México, que ha sido la divisa desde la Revolución Mexicana en la construcción del sentido de futuro, donde ahí se cree que a través de la educación vamos a cambiar la vida y el mundo. Cuando tú le pegas a esos muchachitos es que la reacción, además son indígenas, además, o sea, es lo más desprotegido. La gente, sí, la explicación es múltiple, uno no sabe, un acontecimiento, eso es, como lo dice el término, sucede. ¿Por qué sucede allí? Y lo otro, yo estaría contigo que las muertas de Juárez sí es un hecho aún más lacerante. Ayer mismo veía un programa. Sí, se pueden establecer categorías. Sí, categorías este tipo de cosas, y esto ¿no? y lo otro. Además aquí es de chicos y no hay chicas y esto y lo otro. Y sin embargo, esa violencia resumida en ellos tuvo una Fue respuesta. como la gota que colmó el vaso, La gota que colmó un vaso. Claro. Y quizá ocurren otras cuestiones, ¿no? Es eso donde la vida es una antes y otra después, como tú dijiste. Creo que es esto, es algo que cambió todas nuestras vidas. Insistías antes en que estos normalistas eran campesinos. ¿Qué papel está jugando el rural? El rural juega el mundo agrario dentro de ese nuevo México que algunos queréis construir o que estáis construyendo. Muy fuerte, es así, una paradoja. Está ahí el 50% de los diputados del partido hoy en el gobierno, del Partido Revolucionario Institucional, eufemísticamente revolucionario, igual como todos en México, el 50% tienen su origen en la Confederación Nacional Campesina, esto es, en una confederación de corte corporativo. Si le suena algo aquí en España este corporativismo, hay que acordarnos bien de las historias, pero ahí están. Como si el 30% de la población, cuando mucho, es el 27%, para ser exactos, proviene del campo, como el 50%. Entonces el voto verde, llamémosle así, pero el voto estrictamente corporativo hace que cambien las elecciones, pero a la vez no hay que olvidarnos de 94, de los zapatistas, y que la carga que existe en México, por ejemplo, este debate, ya no el tema de las autonomías o esto, porque en México no hay nadie que hable de independencia, autonomía, pero sí hablamos de diversidad. Somos, después de la India, el segundo país de diversidad étnica del mundo y somos un país tremendamente homogeneizador, de construcción, entre comillas, ciudadana, alrededor de una sola figura y hoy día hay que reconocer que somos un país de la diversidad, que tenemos que ser un país efectivamente que contenga toda esa riqueza cultural que creemos que es enemiga de la nación. Al contrario, hoy hay que reeditarnos en ese sentido. ¿Qué pozo ha dejado en México esa revolución zapatista de la que antes hablábamos? Pues muy fuerte. Yo creo que ellos, con todo y que se han cerrado y se sectarizaron de alguna manera, un poco porque el gobierno traicionó lo firmado. Había unos acuerdos donde el mundo indígena no iba a ser solamente un mundo de, digamos, objeto del derecho, sino sujetos de derecho. Esto es un matiz, pero es fundamental. O sea, ellos pueden o no tener a través del derecho consuetudinario sus formas de gobierno, construir alternativas o no lo hace. Y lo que es cierto es que en el hacer
han hecho un mundo radicalmente distinto. Uno va a las comunidades, es impresionante. En todos los indicadores están en un proceso de transformación profundo y ahí se quisieron concentrar en lo suyo, pero la repercusión para el conjunto del país, no solamente gritamos todos somos indios, ¿sí? o en su momento todos somos Marcos o esto o lo otro, sino es eso, vernos en un espejo que nos regresó nuestra imagen. Yo le digo a mis alumnos en la universidad, a ver, acuérdate del niño indígena que te pidió limosna en el metro esta mañana, recuerda su cara, a ver, ¿eres capaz de recordarla? Y no es capaz, porque el racismo desdibuja al metido diferente, hasta... ¿no? Sí, te los saltas, no los volteas a ver, claro. son invisibles. Ellos se ponen una calceta, decía alguien de la derecha en México, para insultarlos, se pone un pasamontañas y básicamente lo que te están diciendo, vete en un espejo, por favor. Yo, el que nunca ves, ¿no? Hablamos de la palabra revolución, se refería antes al PRI, a ese partido revolucionario que utiliza esa palabra. ¿Qué pasa con la revolución, Luciano, muchas veces, que acaba siendo manoseada? No sé si con el transcurso del tiempo o por las personas, esto seguro que sí, que no tienen ningún interés en hacer la revolución. ¿Por qué evolucionan a veces tan mal las revoluciones? Bueno, las revoluciones en México, que tiene que ver con esto que hablábamos de los refugiados, que les decimos nosotros, con los exiliados, las revoluciones llegan a su termidor, esto es, se comen a sí mismas, ¿no? Tienen, ¿no? Llegan... ¿Y tiene síntomas? Cuando esto se produce, ¿hay síntomas que ponen de manifiesto? Muy claros. Cárdenas se fija en ello y decide poner a un hombre de derecha, apoyar a un hombre de derecha y no al de más de izquierda, porque hay un momento en el cual hay que buscar el balance y que la revolución no muriera allí. Un hombre de derecha que respeta, sin embargo, que el artículo 3º, que es el de la educación, siguiera siendo educación socialista. En México se cantaba, la gente mayor de 70, 80 años, sigue cantando el himno nacional y la internacional comunista en la escuela. Por favor, México es un país capitalista en serio, pero el 54% del territorio nacional es propiedad social, es propiedad repartida por la revolución. La revolución es una revolución que estableció un pacto social que hoy día estamos en la disputa por la historia. Esto que decíamos de Morena es verdaderamente la disputa por la historia, porque es una historia que construyó un país, que lo hizo grande, que logró un proceso de industrialización impresionante, proceso también de igualdad y de justicia social, y hoy están tirándolo por la ventana. Decíamos la vinculación de Luciano Concheiro con bueno, pues una familia de exiliados, su padre, su tío, bueno, un grupo de personas que, sobre las que se puso una lupa concreto porque un escritor, Manuel Rivas, decidió en un momento determinado escribir su historia. Una película, pero también un documental, que vamos a recuperar unos segundos nada más de ese documental que hizo en su momento Filma Nova, con su tía, con tu tía, con Chonchiña, contando cosas como estas. Nací en el año 1913 y viví los primeros años allí con mi madre y con todos mis hermanos. Estudié el bachillerato en Santiago. Y luego después ya, a los 18 años, fue cuando ya conocí a Paquiño y ya mi vida toda giró en torno a él. Una señora muy amiga de la mamá de Paco, que su hijo era un destacado dirigente era no fascista, pero era falangista. Era falangista. Y entonces la madre de le dijo a mi suegra, a la madre de Paco, y saque a Paco de aquí, porque aquí va a venir una muy gorda y Paco corre peligro. Pero Paco no quiso. Entonces la madre dijo, Paquiño, vámonos y vamos a Portugal, y nos vamos y él no quiso. Dijo, no, porque me voy a salir de aquí si yo no cometí ningún delito ni nada, no tienen por qué detenerme ni hacerme nada. Yo estoy aquí muy tranquilamente. Yo creo que nunca pensó que iba a venir una guerra civil ni que iba a pasar todo lo que pasó. No, él participaba y de una manera muy sana y muy tranquila, pensando que que había que luchar porque hubiera gente que no estuviera tan mal como había, que no hubiera esas diferencias tan grandes que había, ¿no? Él era un idealista. Una parte de ese documental que se puede ver con cierta facilidad en las redes, y esa película, ese libro. Luciano, yo no sé cómo se ha portado España con los exiliados. Transcurrido ya los 40 años terribles de dictadura, recuperada la democracia,
bueno, ¿cómo se está portando en estos momentos España y Galicia con los hijos y con los nietos de los exiliados? Es una pregunta que no me había hecho, ¿no? ¿Y cómo se está portando? Bueno, yo básicamente mi hijo obtuvo el pasaporte porque era hacia la gente, digamos, hasta los nietos de los refugiados y todo esto. En términos formales podríamos decir que bien, pero básicamente esto que he oído un poco en la televisión y en los distintos lugares, el tema de una memoria que se perdió, que se ocultó, que puede uno hasta explicársela políticamente, se sigue arrastrando hasta hoy día, ¿no? A mí me encantó este corto de Osa Voz. ¿Sí? No, pero fue increíble. Además estaba yo en el concurso y me retiré porque dije, no puedo porque le voy a poner cariño. Lo aprobó una catalana, por cierto, en un concurso internacional de cortometrajes y de documentales. Pero es eso, los chicos se están preguntando, ¿y qué pasó ahí? ¿Y cómo pudo dividirse España allí? Yo aquí veo, y lo digo con todo respeto, perdón, así desde nuestra forma de ser mexicano. Con todo el derecho, con todo el respeto, no, con todo el derecho. Pues podría ser con el derecho, pero con todo respeto, veo que la historia les asusta y que la están usando otra vez para pegarse unos a otros, para echarse carretadas. Pero no resulta sorprendente tantos años después. Es que no creo, porque esa herida no se saldó. Se ocultó, se guardó en la gaveta más profunda. Y lo que ocurre hasta con esta otra que se llama la maleta. Sí. Un día se te aparece la maleta con las fotos y estos quiénes son. En mi propia familia, de los 13 hermanos de mi tía no lo iba a hablar, pero había uno que era fascista y que andaba por ahí haciendo de cosas de lo peor, pero de lo peor es de lo peor. Claro, era el innombrable. Entonces, pero nos falta uno y nunca lo mencionaban. ¿Y qué pasaba con este y todo? Bueno, en todas las familias ocurre así, unos de un bando, otros de otro, pero en tanto no se siente uno hablar, es más importante para España hoy que mucho más de lo que creen muchos. Bueno, enseguida voy a escuchar a mis compañeros, pero decíamos, si la que tiene insistencia en preguntar y con mucha curiosidad soy yo. Luciano decía, no ha nacido en Galicia, pero siento curiosidad por lo que sucede aquí, o por lo menos la necesidad de venir con cierta frecuencia, creo que me dijo, siempre que puedo. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese vínculo con un sitio, insisto, bueno, que efectivamente es la tierra de sus antepasados, pero bueno, sí, en la que no ha nacido usted, ¿no? Sí, mi padre no dejó de hablar de Galicia, de venir cada vez que podía. Intentó en el 58, o sea, cuando yo tenía 5 años, y además gracias a que mi madre era una hija de un general que estaba acostumbrada a quemar casas, por decirlo así, o sea, sí, a quemar naves y a volver a empezar. Él le dijo, nada, vendieron casa, auto, esto, lo otro, y venimos a dar aquí a Ordes, sí, con la familia, y algo pasaba y esto, me lo he ido aclarando con el tiempo, en toda una relación con Tierno Galván, por cierto, y con Curiel también, ¿no? El viejo, sí, no el otro. Y a través de ello era que van a por ti de nuevo, ¿no? Porque era la gente de Ponte, de todos ellos. Y entonces era eso, papá intentaba ahí. Después en 68 ya con suficiente edad nosotros, yo estuve en la Plaza del 2 de Octubre también, ahí con Elena Poniatowska nos grabó, es de los pocos apellidos que sale porque mamá dijo, a mí no me quitan el apellido. Y esto vivimos muy intensamente y hubo un momento en que le dijimos, somos de aquí, de México, pues, no somos de por allá. Y mira, entiende, pero mi padre, con esa, yo no sé, inteligencia gallega, le llamo yo, supo irse metiendo en nuestros corazones, en nuestras mentes, y la familia también. Yo sigo, qué pasa con unos, con los otros, esto, muy apegado a ellos. A mi tía Chonchiña, casi con 101 años, murió en México. Pero era eso, ¿no? Era mi segunda madre, igual que Paquiño Comesaña, era mi segundo padre y jugó así en la vida como segundo padre. Tuco Cerviño. Bueno, moi buenas noches, efectivamente. Boa noite. Bueno, dá gusto escoitar a unha persoa como Luciano Concheiro, porque, bueno, por forma parte da literatura, recorda o Lápis do Carpinteiro e a cinematografía, porque a película tamén é notable. E ademais con ese español dulce mexicano, non? Bueno, non vou comentar, solo dicir unha cousa, non? Voulle preguntar, falando da política mexicana, que
que pasou con algo que en algún momento despertou tanta esperanza como foi o partido, creo que se chamaba PRD, non? O partido de Cuauhtémoc Cárdenas, nada máis e nada menos que fillo do Xeneral Cárdenas, non? Tan citado e tan admirado por moitos de nós, o Xeneral Cárdenas, non? O único aliado que tuvo a República coa Unión Soviética e o gran aliado, a persoa que acolleu aos exiliados dunha maneira enormemente xenerosa, non? Bueno, Cuauhtémoc que ten esa é fillo nada máis e nada menos que do Xeneral Cárdenas, non que, por certo, permíteme o escorzo, remato, en España non sei se hai algunha praza ou algunha rúa que leve o seu nome, non sei se hai, pero debería haber moitas prazas e moitas rúas que leven o nome de Xeneral Cárdenas. Moitas voltas absolutamente en serio. O Rueiro, xa está. Debería haber moitas rúas e moitas prazas que leven o nome do Xeneral Cárdenas. Quero dicir, que pasou co PRD? Luciano, que pasou co PRD? Iso é moi importante, non? Sí, el PRD... Bueno, creo, teño curiosidade. Sí, no, el PRD, digamos, elementos internos que son importantes. El PRD es un partido de fracciones y de grupos adentro. Sí, esto de los varones de un lado y del otro, a mí me hace recordar que de repente el partido acaba secuestrado por sus corrientes y por los varones que encabezan esas corrientes. Entonces, en vez de fijarse en el bien común y en el bien del país, empiezan a fijarse en su fracción y en ver cómo llegan y esto y lo otro. ¿Cómo nos suena eso así en general, no? Ustedes gobernaron o Distrito Federal, que ahora sea un Estado. Bueno, no, seguimos gobernando, la izquierda lo sigue gobernando. En este momento Morena ganó el 50%, yo fui el presidente de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, ganamos el 50%, 56% del electorado vota Morena en la Ciudad de México, entonces somos la primera fuerza en la Ciudad de México. También sigue el PRD allí funcionando, o sea, es mayoría la izquierda hace 19 años en la Ciudad de México. Creo que es una ciudad totalmente cambiada, tiene cosas, hasta medio segura, digamos, en el esquema nacional. Por lo menos, no digo segura, pero medio segura sí. Pero ¿qué pasa por fuera? Este alcalde que tiene que ver con los 43 era del PRD y estaba absolutamente ligado al crimen organizado, porque ahí no solamente es al narco, ¿sí? 60% de la goma que sirve para la heroína y para el opio sale de esa región, pero además el asunto de que ahí era el lavado del oro malo con oro bueno. Él se hizo multimillonario a partir de fundir oro malo que venía de otros lugares con el oro bueno. Está la tercera mina más importante de oro en México. Entonces, por ahí el narco acabó penetrando, pero yo diría más bien, y es una tristeza después de ese esfuerzo, que el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, también revolución, se haya venido a pique. Hoy día seguro acabaremos aliados, espero que no se enojen en Morena porque yo lo diga, pero lo adelanto, me importa nada. Vamos a acabar aliados con lo que quede de él. Las bases son maravillosas, gente increíble, gobiernan en varios lugares del país. Allí iremos. Y efectivamente lo de Cárdenas, Cuauhtémoc está ya hace rato fuera del PRD. Sí. Se salió, ahora acabamos de estar en Colombia juntos en Medellín en un gran evento académico. Él fue uno de los oradores centrales junto con Lula y otros. Cuauhtémoc es una persona admirable y además totalmente involucrado en el cambio del país. ¿Qué significa Morena? Morena es Movimiento de Regeneración Nacional, pero solo que al llegar, regeneración, la palabra regeneración, que aquí puede tener otra connotación y esto, regeneración viene del periódico de los anarquistas, pero de un partido anarquista que era el Partido Liberal Mexicano, PLM, antes de la Revolución y después de la Revolución Mexicana, y son los ideólogos de Zapata también. Entonces, Morena, pero el acrónimo Morena, las autoridades, digamos, del Tribunal Electoral dijeron no hay tiempo de registrarlo porque alguien está peleando el nombre de Morena porque es histórico, entonces ustedes no se van a llamar Movimiento de Regeneración Nacional Morena, no, sino solo Morena. Morena es también nuestra Virgen revolucionaria. Sí. No hay que olvidarlo, es nuestra Virgen, es la Tonantzin, no es la guadalupana, perdón. Quédense con el nombre de Morena, que creo que se va a oír mucho oír hablar de Morena en los próximos tiempos. Rubén.
No, moi interesante precisamente o que está pasando en México, porque sempre temos como referencial o que pasa na esquerda brasileña coa aparición do PT, en Uruguai co Frente Amplio, pero sí que é certo que é absolutamente descoñecido, polo menos para nós, o que está pasando en México, sobre todo os que vivimos da experiencia traumática do PRD. Nos, por exemplo, Izquierda Unida sempre tivo referencia o PRD ata os anos 90, de feito eu foi cando coñecín a Cárdenas precisamente nun acto institucional de Izquierda Unida, era unha referencia ao que significaba o PRD, pero creo que aí hai unha ruptura que cando López Obrador decide plantarse, gran parte do PRD non o sigue nesa, digamos, nesa maneira de entender que algo pasaba institucionalmente na política en México. Logo, sí que ese debate é un debate que moi parecido ao debate que está tendo Izquierda Unida e Podemos a esta altura, é dicir, pois un sector dunha esquerda máis tradicional que ata polo menos ata data recente pois mantivo a hexemonía no espacio e a aparición de unha nova esquerda, porque eu creo que sí que Podemos pode ser máis ambiguo, pero sí que creo que en México a definición de Morena está clara, que é unha opción de esquerda, non? Esas dúas esquerdas que ao fin e ao cabo están chamadas a atoparse, porque os procesos electorales tamén en México son moi difíciles, e logo se ve a articulación non só do PRD, senón de toda a esquerda mexicana. Creo que non fai falla un tomo de 1000 páxinas para saber todas as escisións e diferentes espacios que se foron construindo. De todas maneras, tenías razón, Rubén, yo creo que desde aquí, desde Europa, en España y en el conjunto de Europa, sí que había una referencia evidente de la izquierda americana, pero identificada con lo que estaba pasando fundamentalmente en Uruguay, en Argentina, en Brasil. ¿Por qué México hasta ahora ha conseguido colar menos el discurso de esa nueva izquierda mexicana? No sé si tienen esa percepción desde México también. Aquí, desde luego, sí que hay grandes personajes de la izquierda americana que tenemos muy claro quiénes son, incluso cuál es su proyecto político. El mexicano parece que está menos claro el proyecto, es menos conocido, ¿no? O ha llegado menos hasta aquí de momento. Si hay un país globalizado, mundializado, somos nosotros, y sin embargo somos, bueno, México quiere decir el ombligo de la luna, entonces es un pueblo elegido. Son de estas cosas, somos autocentrados, nuestra revolución, nuestra cultura, etcétera. Y eso nos hace ser menos internacionalistas, si se quiere, muy solidarios con el mundo, pero hacia adentro. Entonces podrá venir todo el mundo que venga a hablar de sus revoluciones, de sus cambios, porque no solamente se fue solidario con los españoles, sino todos los perseguidos latinoamericanos acabaron en México y de otros países también. El Gran Más sale de México. El Gran Más sale de México y no solamente, perdón, no me acuerdo el nombre del otro barco, pero sale a cargo de Sousa, el segundo barco de Campeche, también igual de fracasado o peor de fracasado en el sentido de que llegan a la marisma, ahí tal, los agarran a todos, entre ellos un mexicano, Guillén, que también tenía antecedentes gallegos, pero es uno de la gente de Ponte aquí el que va en eso. Y Paco Comesaña, eso no sale en el libro, era el que los vigilaba, porque sobre todo el coronel Bayo era medio loco y el comisario político era Comesaña, cae preso con el Che Guevara en el mismo auto que va preso el Che Guevara cuando los agarran, va Comesaña. Pero volviendo a lo de los partidos y ser de izquierda, queremos ser un poco una izquierda distinta, o sea, en este sentido, y no por querer ser innovadores nada más, sino por aprender de los errores, ¿no? Pero ¿por qué ser de izquierdas hoy, en el siglo XXI? Por ejemplo, nosotros queremos ser un partido del hacer y no del decir qué hay que hacer. Y no solamente cuando llegamos a los gobiernos, sino, por ejemplo, cosas que pueden parecer, bueno, estos parecen medio hippies, ¿no? O sea, de todo el tema ecológico, ambiental, en meternos a hacer cosas con la gente. Tenemos poco más de 2 millones de adherentes, pues un partido pequeño todavía para las dimensiones de un país como México. Son 170 millones. No, bueno, no, él tiene quizás razón si le suma a los que están en Estados Unidos, que son 36, son 156 millones en total. Como decimos galegos, chega lle ben. Nos llega bien. Llegarnos nos llega, pues. Sí, y somos muchos y entonces estamos en toda una operación de eso, pero el hacer hoy, por ejemplo, el tema de la, digamos, desigualdad no puede ser así. Para nosotros es fundamental. ¿Sí? No creemos tampoco en el Estado interventor a la keynesiana nada más, etcétera, sino apoyar economías sociales, solidarias, de otro tipo. Y estamos metidos en eso, qué sé yo, las experiencias de Morena,
si se les puede llamar así, porque somos un partido anticorporativista. En México ser anticorporativista es algo así como ser de la Luna, de Marte. Bueno, es que es un país de corporativismo. Perdón, es el pequeño priista, el pequeño corporativo que todos llevamos en el corazón. Mamamos corporativismo, perdón por decirlo así. Gonzalo Trenor. Sí. Brevedad, por favor. Luciano, yo creo que no se te escapa que aquí pues hasta vemos con simpatía incluso lo que hacéis, lo que proponéis. En España todos los movimientos que buscan el cambio en Latinoamérica, los países latinoamericanos siempre tuvieron, yo creo que una gran aceptación, quizá porque pensamos que lo que queréis hacer allí es pues trasladar el modelo social europeo dentro de ese eurocentrismo nuestro. Pensamos que lo que queréis hacer es lo que se hace aquí, pues trasladarlo allí, ¿no? Es verdad que esta simpatía se mantiene incluso a pesar de que con los años pues hemos visto que muchos de estos movimientos derivaron en regímenes totalitarios, por ejemplo, como puede ser el de Cuba, que sigue habiendo incluso aquí partidos políticos que defienden lo que está pasando en Cuba, pero también, por ejemplo, lo de Venezuela, ¿no? O sea, no olvidemos que el germen del chavismo fue el movimiento Quinta República. Y es verdad que también con los años estamos viendo cómo, bueno, pues los grandes caballos de batalla, ¿no?, que hacéis propios, pues también se quedan ahí, y que años después temas como la pobreza y temas como la violencia pues siguen siendo una constante en Latinoamérica. Es decir, y podemos ver lo que comentas en México, pero 3/4 de lo mismo lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela, donde es un país cada vez más empobrecido, con desabastecimiento y además encima con una gran violencia. O sea, hablabas de 26.000 muertos desde 2007, pero es que 20 y pico mil, 25.000, 26.000 muertos los hubo el año pasado en Venezuela, con lo cual estamos viendo, bueno, como esos grandes problemas que localizáis, que focalizáis ahí además el esfuerzo político que hacéis y las grandes reivindicaciones, pero después de 2 décadas o de década y media, pues siguen siendo una constante, quiero decir, si no agravados. Luciano. Sí, yo, perdón, no soy tan negativo, a lo mejor en eso sí no me salió lo gallego ahí de ver el mundo, todo se derrumbó dentro de mí, como dice la canción de alguno de nuestros cantantes. Yo creo que con todo, y hemos ido construyendo también sociedad, hemos ido avanzando. Bueno, nosotros si le creemos a este que trabajó con Mourinho, ¿no?, que es uno de los peores presidentes, que fue el que nos metió en esa guerra inútil que es Calderón, básicamente si lo seguíamos a él, aquel iba a venir el cambio por afuera y con todo el proyecto de globalización, cuando el proyecto hacia adentro ofrecía otras condiciones. Yo creo que sí puede haber una reforma moral e intelectual que dependa de este mundo distinto. Creo que en términos civilizatorios, por ejemplo, ahora encabezamos toda una lucha contra Monsanto y contra los maíces transgénicos. Somos el país de origen del maíz para el mundo. No le podemos hacer eso al mundo, ¿sí? O sea, de meter transgénicos y acabar con los maíces criollos que le llamamos nosotros. Y en esa perspectiva podríamos decir, ¿se puede o no cambiar? Creo que nos quieren convencer con todas esas cifras que son ciertas de que no podemos cambiar, que somos incapaces de cambiar. Bueno, yo volteo a ver otro Brasil que sí es capaz de cambiar. Y si ustedes trajeran aquí como ejemplo, pero como no se pueden meter mucho con ese ejemplo que es Bolivia, se irían para atrás de lo que es Bolivia con un modelo efectivamente de desarrollo interno impactante, con cosas mucho más calladitos que los dejan avanzar mejor, pero Bolivia quizás sea un modelo igual de constitución social de derecho, pero de una constitución de un país plurinacional y de otra manera resolviendo la cuestión de las diferencias de otra forma. A ver, Carlos Punzón, acabamos con tu reflexión o con tu pregunta. Dos preguntas muy breves. Yo quería, como gallego, como raíces hundidas aquí en Galicia, quería que juzgaras el papel que han tenido en el devenir de México fortunas de gallegos conocidos por todos aquí, apellidos conocidos por todos, que han hecho tremendas, enormes fortunas en México, en una situación de un país que democráticamente no ha tenido todas sus digamos, pilares en pie. ¿Qué papel han jugado esos apellidos tan conocidos por todos allí? Y segundo, me gustaría saber también, ahora que termina,
¿cómo juzgas el gobierno de Obama, de estos 8 años, de este mandato de Obama respecto a vosotros, respecto a México? Claro. Si esperáis algo distinto. Como decía, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no? Así es. Bueno, lo de las fortunas, son fortunas que nacieron a la sombra del poder. Y podemos decir nombres, apellidos, momentos, ya no digo más cosas que se puede especular si tú te encuentras las mueblerías todo el tiempo vacías y a tope. Bueno, ya en la lectura mexicana eso querrá decir otras cosas. Digo, a buenos entendedores ahí podemos dejarla allí. Pero son fortunas que a la sombra del poder crecen, se desarrollan, les dejan lo de la cuestión, digamos, de la organización, de la parte de lo olímpico y esto y lo otro, y nada, ahora, para quitárselas, y eso, hoy se han extendido a otros lugares y eso. No obstante, también tienen otras características, tienen rasgos de destellos hacia México y de cosas así también que han apoyado desarrollos culturales, que yo no quito nada a ellos, pero hay otros gallegos, Carlos Velo, o si tú te puedes encontrar, bueno, ya no digas Valle Inclán y lo que dejó, porque parece mentira, pero bueno, mi abuelo siempre contaba la anécdota de estar en el palco con él y él organizando con Obregón, que le faltaba el brazo distinto a cada uno, cómo aplaudir juntos a la bicetiple que tenía ahí de frente, ¿no? Bueno, entonces era eso, o ponerle un tren militar para que fuera a la frontera. Te interesan más esos gallegos, ¿no? Exacto, Dejémoslo ahí. Y de lo de Obama, perdóname, estoy diciendo ahí sí gallego, por la tangente. Obama, yo creo que él llega presidente y voy a decir algo muy gordo. Llega porque se involucra en el movimiento civil más importante que ha habido en la historia de Estados Unidos. En términos de masa, el más importante. Simbólico, por supuesto, que el de los negros y esto, sí. Y las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos, no tuvieron una importancia. Pero cuando él se monta en el acto principal en Chicago, que estuvimos a punto de ganarla con un agente de Morena en el Partido Demócrata norteamericano, no importa nada, porque el amigo lo dijo y dijo que venía del comunismo y eso, a punto de ganar allí en Chicago ahora para la alcaldía de Chicago. En esa movilización en Illinois, no hay que olvidar de dónde viene el senador, el hombre se monta en la cresta de esa ola y promete ir a resolver el tema de los migrantes. Bueno, a la fecha, y eso, claro, uno es lo que uno quiere y cuando uno llega al poder, cuando uno llega al gobierno, llega al poder, se encuentra con que las fuerzas empatadas y esto y lo otro, pero ha sido, sí, una vergüenza para nosotros como en términos de la proximidad y se vuelve a reforzar aquello de que siempre nos va mejor con los republicanos, ¿no? Sí, eso es terrible decir eso. No, esperemos que no, con triunfo este. No, esperemos que no. Ahora tenemos a Bernie, que Bernie es interesantísimo, ese fenómeno. Y bueno, y tenemos a Trudeau en Canadá, que tampoco se habla mucho de él. Y Trudeau, te quiero decir que es otra de las cosas que habría que ir a por más con Trudeau. Pero ¿cómo es Canadá? Esa película, ¿no?, de hace unos años ya, Un día sin mexicanos, que fabulaba con qué pasaría en Estados Unidos si de un día para otro todos los mexicanos que están en Estados Unidos desaparecieran, ¿no? Claro, ¿qué pasaría si los mexicanos desaparecieran? No, la verdad es que, bueno, ya le llamamos, porque vienen del estado de Puebla la mayoría, Puebla York. Ya no es Nueva York, sino es Puebla York. Bueno, sí, a donde vas y oyes hablar como medio en chino, están hablando en mixteco, están hablando en uno de nuestros idiomas, aunque sean en restaurantes chinos, ¿no? Por cierto, ya para terminar, Luciano, aquí la Xunta de Galicia está muy interesada en establecer bueno, pues vínculos comerciales con México y concretamente con Pemex. Sí. Yo no sé cómo desde México se ve y si se cree que es interesante para Galicia. Desde Morena se ve como el horror, pero desde México, o sea, con el IGADI yo he trabajado, estoy en la revista Tempo Exterior trabajando con ellos, me parece un equipo muy serio, con elaboraciones muy interesantes. Bueno, porque Pemex, ¿qué es desde el punto de vista de Morena? Pemex lo que pasa es que hasta simbólicamente, o sea, representa la posibilidad de tener una palanca de acumulación en el país que hoy está mal utilizada. Decimos algo que les puede parecer un horror. No hay que vender un barril hacia afuera, hay que utilizarlo hacia adentro, hay que hacer las refinerías que tenemos que hacer, porque nosotros exportamos y nuestra balanza acaba siendo así de negativa, que acabamos importando la gasolina que consumimos. Como Venezuela. Como Venezuela. Bueno, entonces en ese sentido
hay un problema ahí grande de lo que significa esto de perder eso. Pero además es que está en el corazón de la Revolución Mexicana lo que está en el subsuelo es de la nación, no del gobierno, no del Estado, de la nación. ¿Y qué significa esto como posibilidad real? Y eso es una de las empresas más importantes del país. La están dejando quebrar y aún así sigue dando, digamos, yo no sé qué van a hacer con el tema de los impuestos, porque de allí viene, qué sé yo, de un profesor como yo, 8 de cada 10 pesos vienen del petróleo, y el petróleo ya no da. Ya vemos lo que está pasando con el petróleo. Todavía sigue dando el 100% de ganancia porque, digamos, el barril es a 10 dólares el promedio y hoy está a 20 o por ahí, todavía tiene el 100% de ganancia, pero ya no lo... era 1000%, ¿no? Pues Luciano Concheiro, de verdad un auténtico placer. No, al esperamos volver a tener ocasión de hablar contigo y estamos muy pendientes de Morena, que pronosticas que va a hacer cosas grandes con carácter inmediato, ¿no? Vamos a escuchar mucho hablar de Morena. Muchas cosas, van a ver que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, no, al Luciano, contrario, un placer. muchas gracias. Vamos a hacer una pausa publicitaria, regresamos enseguida para ver qué ha pasado en este lunes.